Bueno, entonces vamos a empezar. Haciendo un contexto absolutamente, digamos, ligero y rápido, en las últimas dos clases, si se quiere, eh, trabajamos todo lo que tenía que ver con los ERMs, ¿no? Los modelos de grafos aleatorios exponenciales. Hablamos acerca de la formulación del modelo, de cómo ajustarlo, cómo hacer la implementación computacional, cómo eh, interpretar los parámetros, cómo incluir, digamos, características tanto endógenas como exógenas, varias formas de incluir diferentes tipos de estas características. E hicimos cerca de 4 o 5 ejemplos al respecto. Eh, al final de la clase pasada, muy rápidamente, vimos como muy por encima la parte de convergencia, sobre todo cuando el modelo, pues que claramente cuando utiliza estados triádicos o estadísticos de prueba, digamos, muy complicados, pues no se puede estimar directamente vía máxima verosimilitud, sino pseudo verosimilitud vía cadenas de Markov para hacer la optimización. Entonces vimos como simplemente unos cuantos gráficos para explorar si la cadena correspondiente convergió o no. Y lo veíamos más como a modo, digamos, informativo de ver si había una estabilidad o no respecto a la distribución objetivo. Muy mal si, por ejemplo, la cadena, graficamos un par de cadenas, no luce de esta manera como estable. Muy mal si todavía luce como, digamos, eh, buscando cierto tipo de estabilidad. Entonces, si está subiendo o está bajando o sube o baja, eso quiere decir que el algoritmo no ha convergido y que las estimaciones que obtuvimos no son, digamos, confiables, ¿no? Entonces, en los casos que vimos, simplemente veíamos que las cadenas convergieron bien, que estaban estables y que, digamos, la inferencia que hicimos era válida y apropiada. Lo último que me queda decir, y en esto quiero gastar apenas unos cuantos minutos, acerca de estos últimos detalles de los ERMs, es que podemos evaluar la bondad de ajuste del modelo vía los estadísticos de prueba que hemos mencionado desde hace muchas clases por medio de simulación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, habíamos hecho un ejemplo con lo de las familias florentinas, las relaciones entre las familias, y lo que quiero es ver si el modelo efectivamente es un buen modelo para ese conjunto de datos. Si estoy, por ejemplo, capturando eh, algunas características fundamentales de la red de manera apropiada o no. Cuando veíamos los modelos de grafos aleatorios, por ejemplo, veíamos que la transitividad nunca la tomaba bien o, no o veíamos que la distancia geodésica no la tomaba bien. Entonces vamos a ver si estos modelos son capaces de representar adecuadamente esas características vía los estadísticos de prueba. Entonces, pues básicamente aquí, y todo esto lo vamos a hacer vía simulación igual que siempre. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es ajustar el modelo nuevamente, esto ya lo habíamos hecho, estamos teniendo en cuenta básicamente el modelo de las familias utilizando como variables explicativas el número de, digamos, la densidad de la red, el número de aristas y una covariable, o sea, tanto una variable endógena como una variable exógena. Y la covariable la estamos haciendo como un efecto principal en términos de la riqueza. Bueno, este modelo ya lo habíamos ajustado, ya habíamos interpretado los parámetros, ya habíamos visto que teníamos un efecto significativo respecto a la riqueza, en fin. Pero entonces ahora quiero evaluar la bondad de ajuste del modelo. Entonces, recuerde que la idea principal es esta, ¿no? Es, sí, cuando yo simulo datos utilizando como fuente los estimados que yo obtuve del modelo y obtengo, digamos, redes similares a las que se observaron, eso es evidencia de que mi modelo es un buen modelo. Es decir, la idea es poder reproducir los datos de manera, poder simular datos del modelo que ajusté para ver para ver si los datos que yo observé, para ver si la data real se parece o no a esos datos que están simulados. Si ese es el caso, decimos que el modelo es un buen modelo que representa bien el conjunto de datos y que las inferencias son propias para el caso que estamos efectuando. Y si no, quiere decir que tenemos que o modificar el modelo, o sea, incluir de pronto
otras variables endógenas o más variables exógenas, o cambiar de modelo, ya no utilizar un modelo de grafos aleatorios exponencial, sino de pronto un modelo de bloques estocásticos, como el que vamos a ver hoy. Bueno, afortunadamente, aquí en esta librería ERM hay como un par de funciones chévere para poder simular y no tenerlo que hacer a mano. Cuando lo veamos ahorita con los modelos de bloques estocásticos, esas funciones no existen, así que las vamos a tener que hacer a mano. Eh, pero bueno, digamos que vamos a utilizar la funcionalidad que nos da ERM y mire, simplemente con una instrucción, que en este caso es simulate, tomando como objeto de entrada el modelo que ajusté, mire que dice ERM fit número 3, vamos a simular 10 redes y pongo una semilla como para que esto sea reproducible. Bueno, entonces esto me genera un objeto tipo lista pero network, y con el comando summary usted va a poder ver como varias estadísticas relacionadas con la simulación que usted hizo. Entonces, bueno, le dice desde el número de redes que simuló, vamos a simular 10, en este caso hice 10 simplemente por tiempo. Yo habría simulado 100, por ejemplo, solamente que a la hora de compilar el script del RMD, pues me tomaría más tiempo hacerlo, así que simulé simplemente 10, pero inclusive con 10 vamos a ver que los resultados son buenos. Yo lo voy a poder simular en el caso de estudio, por ejemplo, por lo menos 100, pero bueno. Hicimos 10 réplicas del experimento, hicimos 10 réplicas de 10 simulaciones a partir del modelo ajustado, utilizando como insumo los parámetros que se estimaron. Eh, Aquí hay como algunos resultados relacionados con la simulación. Por ejemplo, la simulación de la primera red quedó con 21 aristas y con un efecto principal de 2351. La segunda red con 19 aristas y un efecto principal de 2266. En fin, así sucesivamente. Obviamente, como esto hace parte de un objeto tipo lista, usted puede acceder a esta matriz de manera sencilla. Y pues toda la información relacionada con el modelo, ¿no? Como qué tipo de modelo es, si tiene o no tiene restricciones, que en este caso no las tenemos, el efecto endógeno como el efecto exógeno, en fin. Y además tenemos, bueno, los coeficientes originales con los que se hicieron la simulación, todos los detalles acerca de la simulación en términos de la cadena de Markov. Aquí no quiero hacer mucha referencia a nada. Lo más importante es que veamos un poco, bueno, las estadísticas ya las vimos, el tipo de red, bla, bla, bla. Lo más importante es ver los resultados. Entonces, por ejemplo, mire esto. Aquí simplemente como eh, a manera de ejemplo muy básico y de inspeccionar, aquí estoy pegando los valores simulados frente a los valores observados en la red. Entonces, mire, cogí el summary del modelo, o sea, lo que verdaderamente se observó, frente a la media posterior o el promedio de lo que se hizo con la simulación. Y mire que los valores son más bien cercanos, ¿no? Es decir, son valores que me hacen pensar que es un buen modelo, que cuando haga los estadísticos de prueba voy a obtener buenos resultados, porque por lo menos simplemente comparando eh, las variables endógenas y exógenas estoy obteniendo, digamos, valores muy similares. Y bueno, usted si quiere podría hacer la simulación de la primera red. Aquí usted tiene la primera red simulada. Claramente no le va a dar exactamente la misma red original, pues, pero pues sí se parecen en algo. Valdría la pena poner en la derecha, eso lo voy a hacer para la próxima vez que haga esta clase, la red original y compararla con una de las redes simuladas. Pero bueno, esto es simplemente como modo de inspección. Lo realmente importante es evaluar la bondad de ajuste por medio de los estadísticos de prueba. Hay una función que algunas librerías como estas muy desarrolladas, como la ERM, trae, que es esta GOF. Esto GOF quiere decir Goodness of Fit, ¿no? Goodness of Fit. Y lo único que usted tiene que hacer es introducir como insumo el
objeto que usted ajustó. Mire que aquí dice ERM fit, pues bueno, número 3. Básicamente el modelo que ajustamos en el inicio. Entonces, dado que con las redes que nosotros simulamos, vimos que estábamos teniendo como buenos resultados, yo digo, bueno, cuando utilicemos los estadísticos de prueba que vamos a ver aquí, pues la verdad es que yo estoy muy seguro de que los estadísticos de prueba que examina ERM por defecto van a salir bien. Entonces, mire, por defecto, cuando ERM hace el análisis de bondad de ajuste, examina dos estadísticos importantes. Uno es la distribución del grado, y en la distribución del grado, mire, le pone a uno el valor observado, el valor mínimo, el valor promedio y el valor máximo de las simulaciones. Por defecto, cuando usted aplica esta función GOV, hace 100 simulaciones o algo por el estilo. Sí, creo que son 100. Y mire, el valor observado fue 1 y el valor promedio de todas las simulaciones que hizo fue de 1.24. El valor observado de grado 1 fueron 4 nodos y el valor promedio de todas las simulaciones fue de 3.55. Bueno, y así sucesivamente. Este p-valor aquí que usted ve, este MC p-value, no es el valor p que habíamos definido antes de extremos o de extremos, no, sino es el valor p referente a una prueba frecuentista de diferencia de medios. O sea, estamos comparando el valor observado con el valor promedio en términos de en términos de si son similares o no. Entonces tenemos valores P demasiado altos, entonces vamos a decir que no hay diferencia significativa respecto a lo que se observó, o sea que perfecto. Repito, este valor P no es el valor P que habíamos hecho antes de la proporción de observaciones antes o después del estadístico observado, no. Es el valor P referente a una prueba de medias frecuentista. Entonces, súper. En términos de la bondad de ajuste del grado, el modelo captura todas las características de manera casi que perfecta, ¿no? No hay ninguno. De pronto el del grado 3, al parecer, no lo captura muy bien, pero al 5% no hay motivos para rechazar la hipótesis nula de que son diferentes, de que son iguales. Muy bien. A ver. mm, Este es otro estadístico de prueba que la verdad no recuerdo qué hace referencia, tendría que leer el manual, pero lo que sí quería hacer referencia era este otro, que es el de la distancia geodésica. En este de la distancia geodésica, pues bueno, lo mismo, el valor observado, por ejemplo, a una conexión, a una distancia entre los nodos es de 20, es decir, hay 20 distancias de tamaño 1, 35 de tamaño 2, en fin, así hasta infinito. Recuerde que infinito es cuando no hay un camino directo entre dos nodos. Hay 15 situaciones de esas. Y no, bueno, de todas las simulaciones que hace automáticamente la librería, vemos que, por ejemplo, mm, hay 20 instancias en donde la distancia geodésica, 19 instancias, 19.8, donde la distancia geodésica es 1, y la observada fue 20, o sea que perfecto. De distancias de tamaño 2 observadas fueron 35 y las que captura la simulación son 34.41, o sea que perfecto. En fin, como que la distancia geodésica las captura de manera casi que perfecta también. Y además tenemos esta última tablita que ya habíamos hecho antes, ¿no? Que fue la tablita que yo les mencioné ahorita de comparando los valores observados de las características endógenas y las exógenas. Automáticamente la hace también. Y usted puede graficar estos resultados. Entonces, una manera de graficarlos es, bueno, esta es la comparación de la última tabla. Entonces, digamos que el valor observado, que es el valor en azul, con el valor de las simulaciones. Recuerde que los valores de las simulaciones son variables, pues porque todo depende
de la simulación, pues mire que está dentro del rango simulado, entonces perfecto. Está la proporción de nodos respecto al grado. Mire que todo cae dentro de las bandas inclusive, estas son bandas creo que al 90 y tanto, al 95 muy seguramente, y mire que la del tercero es la que tenía como mayor problema, ¿no? La de grado número 3. Todas caen dentro de las demás. O sea, por eso es que los valores P estaban dando tan grandes, porque todo cae dentro de lo que se esperaba, dentro de lo que la simulación hizo. Y lo mismo para las distancias geodésicas. Bueno, esta es la proporción esta es la proporción de aristas compartidas entre los nodos. Esta era la otra que no habíamos interpretado ahorita, pero bueno, mire, también da perfecto. Y lo mismo las distancias geodésicas. Fíjense que las que tienen distancia incluso infinita o las que si tienen distancia, pues todo me cae dentro de lo de la simulación. Es decir, los valores que yo simulo se asemejan demasiado a los que se observaron en realidad, que son las líneas azulitas. Entonces, todo fabuloso, ¿no? Ahora, claro, estas son las características que por defecto trae el programa, digamos, hecho, que son las distancias geodésicas, lo del grado y demás. Juan Camilo, podríamos examinar, por ejemplo, la transitividad y la respuesta es sí. No, no está hecho aquí, no está hecho aquí, está hecho en el próximo script, pero fíjese que yo puedo extraer una por una todas las redes que simulé. Y lo hice aquí, por ejemplo, cuando graficamos esta primera red. Entonces yo, red por red, red simulada por red simulada, puedo calcular la transitividad, la densidad, la sortatividad, el grado promedio, la distancia geodésica promedio, lo que yo quiera, y hacer el histograma de siempre y ver y calcular el valor P que habíamos definido antes como la proporción de valores observados, de valores simulados superiores o inferiores al valor observado. Eso está hecho aquí en este script, en el contexto de los bloques estocásticos. Aquí está, aquí se lo muestro, por ejemplo. Entonces podríamos hacer exactamente este mismo gráfico y la forma de hacer los cálculos es exactamente la que le estoy comentando, ¿no? No solamente con el primero, sino como que cojo primera red simulada y le calculo la transitividad y la densidad, por ejemplo. Segunda red simulada, le calculo la transitividad y la densidad, y así sucesivamente. Y empiezo a almacenar todos esos valores. Y luego hago el histograma y lo comparo con el valor observado y miro si es un valor típico, si me cae dentro de la distribución o no. Esa es la manera de comprobar si, eh, esa es la manera de comprobar si la bondad de ajuste es buena respecto a alguna característica particular. Entonces, este modelo resultó muy bueno, sobre todo para capturar tanto la densidad como la variable exógena que estábamos considerando, ¿no? Y bueno, yo creo que esto termina ya como nuestra discusión de los grafos exponenciales. En próximas sesiones, yo creo que, no, en esta ya no alcanzamos, pero en la próxima vamos a aprender a hacer validación cruzada. Es decir, vamos a aprender a no solamente testear la bondad de ajuste con estadísticos de prueba para ver si somos capaces de reproducir o capturar las características principales de la red, sino también para poder predecir, ¿no? O sea, como sucede en Machine Learning común y corriente. Tengo unas observaciones de ajuste o de prueba, perdón, de ajuste y tengo otras observaciones de prueba. Tengo unas observaciones de entrenamiento, ese es el training dataset, como lo llaman usualmente, y tengo otras observaciones de prueba, que es el test dataset. Y miro si las predicciones que yo hago corresponden a lo que observé o no. No lo hemos hecho aquí, lo vamos a aprender a hacer en otro contexto, pero bueno, digamos que la idea con los estadísticos de prueba ya la tenemos y la vamos a seguir utilizando siempre y después aprendemos a hacerlo con predicción. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran mensaje de todo esto? Que más allá de los modelos de grafos aleatorios que habíamos visto inicialmente, esto de los ERMs mejoró muchísimo la bondad de ajuste. Por ejemplo, la distancia geodésica y la densidad de la red la estamos capturando y las características exógenas las estamos capturando casi que perfecto.
cosa que los otros modelos no eran capaces de hacer, porque eran modelos muy básicos, muy, digamos, primitivos. Y aquí, pues avanzamos un montón en ese sentido. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora con otro tipo de modelos, que son los modelos de bloques estocásticos. Esto es absolutamente nuevo, no lo habíamos tratado antes, y son modelos eh, modelos estadísticos, modelos estocásticos, que tienen un propósito muy, digamos, muy firme, y es hacer clustering. Es decir, estos modelos son como la alternativa estocástica, la alternativa en términos de modelos que teníamos antes para hacer clusters. Antes, cuando nosotros estábamos viendo la estadística descriptiva para las redes, vimos algunas técnicas de clustering. Vimos, por ejemplo, la segmentación jerárquica, la segmentación por medio de descomposición espectral, en fin, vimos varias técnicas de clustering. Ustedes mismos, en el caso de estudio número 1, hicieron la segmentación de las redes a través del tiempo y veíamos las consistencias en términos, por ejemplo, del número de clusters a través del tiempo hasta la semana 83 del caso, y luego veíamos un cambio radical, por lo menos en términos de tendencia del número de clusters. Eh, Así que lo que vamos a estudiar ahora es, vamos a dar un paso adicional, y es, claro, los modelos de grafos aleatorios exponenciales nos permiten tener o describir o caracterizar um, redes por medio de términos endógenos y exógenos, pero, y nos dan unos estimados de unos parámetros que podemos nosotros interpretar para dar, digamos, aseveraciones en términos probabilísticas de qué ocurre con una conexión entre dos enlaces, dado que, bueno, como interpretábamos los parámetros. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar de pronto un poco de perspectiva y vamos a generar modelos para hacer clusters, para hacer segmentaciones. Y lo bueno, usualmente lo que me dicen es, pero Juan Camilo, si ya teníamos esas técnicas, digamos, algorítmicas o más primitivas de provenientes de una optimización. Recuerde que nosotros optimizábamos una cantidad que se llama modularidad, y que dependiendo de la definición de la modularidad se derivaban los algoritmos. ¿Para qué necesitamos hacer esto? La respuesta es, pues no se necesita hacer, pues porque pues ya teníamos esos tipos de segmentaciones algorítmicos, sí. Pero una ventaja bien grande de esto es que cuando usted hace modelos para segmentar, eh, además de poder hacer la segmentación, además de poder hacer los clusters, usted puede cuantificar la incertidumbre relacionada con los clusters que usted obtiene. Es decir, usted puede calcular probabilidades de interacción, lo mismo que hacíamos con los modelos de grafos aleatorios exponenciales. Potencialmente puede incluir dentro del proceso de segmentación variables exógenas que permitan hacer los clusters. Eh, Puede básicamente también hacer simulaciones para ver qué tan buena o no es la bondad de ajuste del modelo, porque recuerde que antes teníamos la modularidad, sí, pero esa modularidad no estaba relacionada con ninguna característica de la red, es decir, era como un puntaje, era como un score, pero ya. Ahora con el modelo yo puedo hacer simulación y puedo ver si el modelo está representando o no bien la red, y dar como una mayor evidencia de que mi segmentación está bien o está mal. Entonces, bueno, cuando estemos trabajando con esto de los modelos de bloques estocásticos, entonces lo que vamos a hacer hoy es segmentar. ¿Listo? Pero segmentar desde un punto de vista probabilístico, ¿no? Um, entonces aquí, digamos, la, la, el supuesto o la idea, eh, digamos, principal detrás de estos modelos es
que las interacciones entre los nodos dependen del clúster al cual pertenece. Esa es la idea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tengo dos nodos dentro de la misma clase, dentro del mismo segmento, bueno, la probabilidad de conexión de esos nodos va a ser, no sé, 0.2. Pero si yo tengo un nodo en una clase y tengo otro nodo en otra, la probabilidad de conexión de esos dos nodos pues va a ser diferente a las que están dentro de las mismas clases. Es decir, la idea detrás de los modelos de bloques estocásticos es que las probabilidades de conexión dependen de el clúster al cual pertenezcan los nodos. Y una manera fácil de verlo es la siguiente. Entonces, imagínenselo, permítame, abro aquí mi tablero. Y esta fue como la manera con que yo lo entendí cuando lo vi por primera vez. Y es esta. Perdón. Voy a cambiar de hoja. Esto es otra clase. Muy bien. Entonces, imagínense esto. Suponga que usted tiene 3 clústeres, 3 segmentos. Entonces aquí voy a hacer un esquema muy básico. Y este primer segmento tiene cierta cantidad de nodos. Este sería, digamos, el clúster 1. Este sería el clúster 2. Este sería el clúster número 3. Y bueno, aquí por dentro hay varios nodos. Pum. Entonces tenemos un caso muy simple donde tenemos 3 clústeres. Entonces, lo que estoy diciendo detrás de estos modelos de bloques estocásticos, en inglés es Stochastic Block Models, ¿no? Stochastic Block Models, es que las probabilidades de conexión entre dos actores, entre dos individuos, dependen del bloque en que ellos estén. ¿Por qué? Porque muy seguramente lo que ocurre en muchas situaciones es que dentro de este clúster pues hayan un montón de conexiones, ¿no? Que hayan varias conexiones, o sea, un bloque bien denso con algunas conexiones. De pronto el bloque número 2 haya poquitas, digamos aquí simplemente estas 3 conexiones. Y dentro del bloque número 3 haya también muchas conexiones. Muchas conexiones. ¿Listo? Y lo que pasa comúnmente es que entre el bloque 2 y el bloque 3 puede que no haya conexiones, de pronto apenas unas 2. Entre el bloque 2 y el bloque 1 apenas unas 2 conexiones también. Y entre el bloque 1 y el bloque 3 un montón de conexiones. Eso podría pasar. Entonces tenemos 3 clústeres que son 2 de ellos, el clúster 1 y el clúster 3 muy densos, el clúster 2 con muy pocas conexiones dentro y muy poquitas conexiones entre el clúster 1 y el clúster 2, muy poquitas conexiones entre el clúster 2 y el clúster 3 y muchas conexiones entre el clúster 1 y el clúster 3. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de los modelos de bloques estocásticos? Que la probabilidad entre dos nodos depende del clúster al cual pertenece. Entonces, ¿cómo se representa eso? Se representa a través de una matriz que usualmente se llama pi, así pi mayúscula, y en este caso va a ser una matriz de 3×3. Entonces, esa matriz de 3×3, pues describe las interacciones tanto dentro como entre los clústeres. Por ejemplo, bueno, aquí usted ve la fila 1, la fila 2, bueno, perdón, de pronto hago mi representación un poquito mejor. Clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 1, clúster 2, clúster 3. Entonces usted ve, bueno, el clúster 1 es muy denso. Entonces quiere decir que ahí la probabilidad de conexión dentro de ese clúster es muy alta, o sea, da de 0.8. Me estoy inventando los números. Obviamente la idea es estimar estas probabilidades de interacción, ¿no? Obviamente uno no sabe a qué son iguales estas probabilidades, uno tiene que estimarlas. Pero estoy dando un ejemplo de lo que uno asume cuando uno está trabajando con estos modelos. Bueno, dentro del clúster 2 hay muy poquitas conexiones, o sea que la probabilidad de interacción es bien bajita, o sea que la probabilidad es de 0.2.
Dentro del clúster 3 hay muchas conexiones, o sea que la probabilidad de conexión es alta, o sea, 0.87. Entre el clúster 1 y el clúster 2 hay muy poquitas conexiones, o sea que su probabilidad de interacción es bien bajita, o sea, 0.12. Me estoy inventando. Pero como estoy trabajando con redes no dirigidas, entonces es la misma para lado y lado. Bueno, entre el 1 y el 3 hay muchas conexiones. O sea que eso quiere decir que la probabilidad de interacción entre dos actores de esos clústeres es bien alta, o sea que eso me da aquí 0.93. Y entre el 2 y el 3, bueno, entonces que este 0.93 también veo aquí abajo porque es una red no dirigida. Y entre el clúster 2 y el clúster 3 hay muy poquitas conexiones, o sea que aquí también lo mismo, no sé, 0.05. Entonces la idea es estimar esta matriz. La idea es estimar esta matriz, es decir, la probabilidad de conexión de los nodos, dependen del clúster al cual pertenezcan. Esto está escrito en el script, pero igual se lo voy a escribir aquí. Sería la probabilidad de observar una conexión de que JJ sea igual a 1 entre dos clústeres. Aquí me hace falta, yo usualmente lo escribo todo muy bayesiano, pero lo vamos a escribir, dado el clúster al cual pertenece el clúster I y el clúster al cual pertenece el clúster J y las probabilidades de interacción. Eso usualmente podemos escribir toda la matriz para no estar escribiendo todas las matrices de manera individual. Se escribe así, es igual a pi sub i, pi sub c sub i, c sub j. ¿Cómo así? Por ejemplo, no sé, el individuo i pertenece al clúster 2. Bueno, el individuo j pertenece al clúster 3. O sea que la probabilidad de observar un link entre el individuo I y el individuo J va a ser la probabilidad que esté en la posición 2,3. Es eso. Esta es la teoría o esta es la idea principal de los modelos de bloques estocásticos. Y es que la probabilidad de interacción entre el nodo I y el nodo J depende de el clúster al cual pertenecen. ¿Y cómo hago para saber esa probabilidad? Pues simplemente voy a la matriz y miro cuál es la probabilidad de interacción del clúster I y el clúster J. Pues aquí usualmente me hacen dos comentarios. El primero es, ok, ¿cómo usted sabe estas probabilidades de conexión son conocidas? O sea, esta matriz pi es conocida y la respuesta es un rotundo no, ¿no? Tenemos que estimarla. Claramente, la idea es usar la data para poder estimar estas probabilidades de conexión. Entonces, esto no es conocido. Y la segunda, usted me está diciendo que aquí hay 3 clústeres, o sea, usted me está diciendo que Q es igual a 3. ¿El Q es conocido? Es decir, la cantidad de clústeres que yo voy a tener en un caso es conocido. Y la respuesta es tampoco, no. Entonces, este es un caso difícil, es un caso no supervisado, difícil, porque tenemos que estimar tenemos que decir cuántos clústeres, como tenemos que estimar y tenemos que estimar también las probabilidades de conexión de cada clúster dentro y entre los clústeres. O sea, tenemos bastantes incógnitas. Tengo que decir cuál es la matriz pi y cuántos clústeres voy a trabajar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con los modelos de bloques estocásticos. Ahora, hay muchas maneras de formularlos, pero más allá de la formulación, no olvide que la idea es poder estimar las dos cosas, ¿no? Tanto el número de segmentos como las probabilidades de interacción. Y obviamente las probabilidades de interacción van a definir algo que se llama equivalencia estructural. ¿A qué hace referencia la equivalencia estructural? Que hay grupos de nodos que van a ser bastante similares dependiendo de cómo se relacionan entre sí, como
y dependiendo de cómo se relacionan con otros grupos. A eso hace referencia a la equivalencia estructural. Por ejemplo, estos nodos del grupo 2 son equivalentes estructuralmente porque tienen unas probabilidades de interacción muy específicas y se relacionan de una manera muy específica también con el clúster 1 y con el clúster 3. Estos nodos que están dentro del clúster 1 son equivalentes estructuralmente porque tienen unos patrones de relaciones muy particulares con una probabilidad de 0,8 entre ellos, pero tienen patrones de conexión muy específicos con el clúster 2, que son conexiones muy bajitas, y con el clúster 3, que son conexiones muy altas. Entonces, la idea principal de estos modelos de bloques estocásticos es eso, poder encontrar esos nodos que son equivalentes estructuralmente. Vamos a asumir que, y esto es un supuesto bien importante de este modelo, es que cada nodo pertenece a uno y solo un clúster. Hay otros modelos, un modelo muy popular es el modelo de Airoldi, que se llama el Mixed Stochastic Block Model, y es que el modelo permite pertenencias mixtas, es decir, un nodo puede pertenecer a más de un clúster simultáneamente. Pero pues bueno, digamos que no tiene sentido eh, ir en esa dirección si todavía no hemos estudiado esto de los bloques estocásticos. Y algo importante que a mí me parece muy chévere es que esto de los modelos de bloques estocásticos se puede expresar de muchas maneras, pero una de ellas es como la forma en que se trabajaban los ELMs, los modelos de grafos exponenciales, y la estructura, una de las maneras, vamos a ver dos, una de las maneras de expresar estos modelos de bloques estocásticos es esta. La función de masa, si se quiere, de una red dada, depende, bueno, de una constante de normalización, pero usted puede expresar esa probabilidad en forma exponencial, donde usted va a incluir, igualito que en los modelos, en los ERMs, variables endógenas por medio de el número de aristas que conectan los pares de vértices de las clases Q y de las clases R. Claro, si usted se acuerda, en los modelos de bloques estocásticos, en los modelos de grafos exponenciales, perdón, si usted se acuerda en esos modelos, nosotros formulábamos el predictor lineal por medio de varios estadísticos, ¿no? Que la densidad, que la transitividad, que el número de estrellas, que variables exógenas, bla, bla, bla. Entonces, ahora lo mismo, vuelva a sumar varias características endógenas, pero ahora las características endógenas que vamos a sumar ya no es ni la densidad, ni la transitividad, ni nada de eso, sino el número de aristas que son observadas entre dos bloques. Entonces aquí hay una doble suma, esto es una doble sumatoria, pues porque obviamente tengo la matriz pi, esa matriz pi que habíamos visto antes, pues tiene tanto entradas en la diagonal como fuera de la diagonal. Entonces la idea es estimar estos parámetros teta, que están asociados con, la idea es tomar esos parámetros teta que están asociados con el número de, eh, el número de eh, aristas que se observan entre los bloques. Los bloques son las mismas comunidades, ¿no? Ahora, varias cosas. La primera es, pilas. Si yo voy a calcular esta sumatoria, yo necesitaría saber cuántas comunidades tengo, ¿no? ¿Cómo hago yo para saber cuántas comunidades tengo? Aquí la idea y lo que se hace comúnmente en la práctica es ajustar el modelo con varios valores de Q. Usted ajusta el modelo con Q igual a, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y elige el Q que le dé una mejor bondad de ajuste. Es como una estrategia de dividir y conquistar en el sentido de, claro, como yo desconozco el valor de Q, yo no sé cuántos segmentos son los óptimos, pues ajustemos el modelo con muchos valores de Q, con varios valores de Q, y escojamos el que me dé una mejor partición en términos de un criterio dado.
en este caso en términos de una mejor banda de ajuste, puede ser en alguna estadística o algún criterio dado, no sé, alguna modularidad o algo, lo que usted quiera. Muy bien. Y lo siguiente es que eh, tenemos que estimar los tetas. Tenemos que estimar los tetas. Y los tetas, pues son los equivalentes a los parámetros asociados con las estadísticas cuando trabajábamos los ERMs. Ahora, pilas, no vaya a confundir los tetas, no vaya a confundir esos parámetros con las probabilidades de interacción, ¿no? Este teta, no, usted no lo puede interpretar como la probabilidad de interacción entre dos individuos, no. Recuerde la forma en que se interpretan los tetas en un modelo de grafos exponenciales, y es condicionado en. Vamos a ver una manera específica, ahorita la vemos, de cómo estimar esa probabilidad de conexión entre dos individuos que estén en dos bloques diferentes o dentro del mismo bloque, no importa. Pero entonces lo importante es esa, el teta no representa la probabilidad de conexión, no. La forma de interpretar el teta es como lo habíamos visto en las clases pasadas de acuerdo en el contexto de los EMS. La probabilidad de que dos individuos interactúen no es función de teta, pero no es teta directamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que la manera más típica, la manera más fácil de expresar este modelo que usted ve aquí, este modelo que usted ve acá, es a través de variables auxiliares. Claro, alguien puede decir, pues bueno, pues aquí ya casi que lo tenemos todo, ¿no? Porque todo lo estamos formulando en términos de un ERM, todo lo estamos formulando en términos de un estadístico de prueba, que es el número de conexiones entre dos clústeres diferentes. Tengo que estimar los tetas. Perfecto, puedo ajustar este modelo para varios valores de Q y luego elijo el que me dé una mejor banda de ajuste. Perfecto. Pero entonces, esa es una manera de proceder, pero la verdad sea dicha es que para hacer los cálculos, aquí vamos a hacer inferencia desde el punto de vista bayesiano, porque el modelo tiene, digamos, un poco mayor sentido, dado que las probabilidades se expresan en términos condicionados, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de conexión entre dos actores, dado que uno pertenece a uno y otro pertenece a otro clúster? Entonces, aquí, digamos, el truquito fundamental para poder reformular el modelo, o sea, lo que vamos a escribir aquí es exactamente equivalente a lo anterior, es que vamos a incluir unas variables auxiliares que se llaman así class membership, las mismas que habíamos incluido antes, y hacen referencia como una variable indicadora, ¿no? Y es, bueno, para cada vértice, yo voy a generar como un vector lleno de Q-1 ceros y un 1. ¿Qué quiere decir eso? Voy a crear un vector así, que tiene doble subíndice. Es un vector cuyas entradas son Z y Q, I porque estoy trabajando con el individuo I, y Q porque estoy trabajando con la comunidad Q. Entonces, Z y Q va a valer 1 si el individuo I pertenece a la comunidad Q y 0 en otro sentido. O sea que si usted junta en un solo vector todas esas zetas, pues ese vector le va a quedar lleno, repleto de ceros, y en una sola posición le va a quedar un 1, que es el vector al cual es la comunidad a la cual pertenece el actor. Entonces, usualmente, la formulación del modelo típico en el caso de esto de los modelos de bloques estocásticos es que se le pone una estructura probabilística se le asigna una estructura probabilística a ese Z, y lo típico es hacer como una distribución multinomial, ¿no? ¿Por qué multinomial? Pues porque tenemos varios grupos. ¿Por qué de orden 1? Porque únicamente voy a necesitar un 1. Y la probabilidad de obtener un 1 en alguna de esas bloques, pues, es decir, donde pertenece el individuo, pues depende a su vez de un vector alfa de probabilidades, si se quiere. Entonces,
Esta es como la manera más conveniente de poder estimar el modelo que ya habíamos visto antes en términos exponenciales. Es decir, existe una relación 1 a 1 entre esta formulación del modelo y esta otra formulación. Solamente que escribirla así es la manera más sencilla, porque si yo puedo hacer inferencias sobre los zetas y sobre los alfas, inmediatamente voy a poder saber en qué comunidad está el individuo. Entonces, digamos que no se dé mala vida tratando de definir la relación 1 a 1 entre las dos formulaciones de los modelos. No. Lo que yo hago siempre es pensar en decir, bueno, lo que yo necesito es estimar los zetas, es decir, necesito saber dónde es que está el 1 y dónde es que están los ceros. Y necesito estimar el alfa, que es como la proporción de ceros y unos que hay a través de todas las comunidades. Y listo. Por eso es que yo ahorita le escribía, eh, yo por eso es que ahorita le escribía la formulación del modelo así, como con pi sub psi i y sub psi j. Y es que, claro, si usted sabe, si usted sabe el z, si usted sabe el z, usted me va a poder decir a mí en qué comunidad es que está el individuo. Pues simplemente dígame dónde está el 1. Por eso es que acá dice que los citas son funciones de, los cis, perdón, son funciones de z. Porque si usted me da el z, yo le voy a decir dónde está el 1 y le voy a poder decir en dónde está el individuo, en qué comunidad está el individuo. Eh, um, Así que la probabilidad de interacción entre dos nodos I y J es simplemente una Bernoulli, obvio, porque es un 0 o un 1, es decir, es una conexión, una no conexión, que depende básicamente de esta matriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, y en la librería que vamos a explorar ahorita, lo que tenemos que hacer es estimar los alfas, estimar los zetas, obviamente estimar los cis, porque si usted me dice el z, yo le voy a poder decir cuál es el sí, y poder estimar los pis, y es todo. El Q no lo vamos a estimar porque el Q yo lo fijo, es decir, primero ajusto el modelo con uno, perdón, con un bloque usualmente no se hace. Primero ajusto el modelo con 2 o con 3 o con 4 o con 5 o con 6, bueno, bla, 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 bla. Y así luego elijo la mejor banda de ajuste. Ah, antes de ir al break y ver como el primer ejemplo, donde estimamos el alfa, donde estimamos los zetas, donde estimamos los cis, donde estimamos los pis, quiero decirle que la mayoría de métodos que se utilizan son de tipo EM variacional. Esto del EM es exactamente lo mismo que usted escuchaba antes de acerca de expectation maximization, como dado que hacer la estimación vía de máxima verosimilitud no es posible, hacer esa maximización no es posible porque tiene que ser una maximización tanto discreta como continua. Se han hecho algoritmos que desde un punto de vista bayesiano funcionan muy rápido y que son muy, digamos, óptimos, muy eficientes para poder estimar el máximo. Lo que vamos a hacer es ajustar el modelo utilizando esta técnica variacional. eh, Igual que la vez pasada, no voy a ir sobre los detalles, digamos, técnicos, porque pues, básicamente la librería lo va a hacer, es una librería que está muy optimizada en ese sentido. Pero lo que sí quiero resaltar es que cuando hagamos la inferencia, lo que vamos a hacer es obtener tanto los valores de z y los de cis, porque si tenemos el uno, tenemos el otro, como los valores de alfa. Y ya con eso, y como los valores de pi, y ya con eso voy a poder saber definir los clusters y voy a poder definir las probabilidades de interacción dentro y entre los clústeres. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en este momento es tomarnos los 5 minuticos de break de costumbre y hacemos un primer ejemplo, como viendo cómo funciona todo esto, en el caso de estos de los blogs de política que habíamos visto en el pasado. Entonces, bueno, 5 minuticos y ya nos vemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el resto de la clase es estimar los parámetros del modelo utilizando esta técnica variacional que les mencionaba hace un segundo. Es decir, estimando tanto los zetas como las probabilidades de interacción, como
los Cs, que es las las indicadoras a las cuales pertenecen los clústeres, elegir el mejor modelo y evaluar la bondad de ajuste. Entonces, para eso, vamos a hacer un primer ejemplo considerando la red de blogs de política en el contexto francés que habíamos considerado cuando estábamos viendo la visualización. Y este es un caso bien chévere y me parece que es muy bueno, este lo tomé del libro de Eric, me parece muy bueno de ver porque esta es una red que ya trae consigo como labels, es una red que ya trae consigo pertenencia a grupos, porque recuerde que una de las covariables o una de las características nodales dentro de estos blogs es el partido político a la cual hacen alegoría o a la cual pertenecen. Entonces, de alguna manera ya hay una segmentación preestablecida. Entonces, lo que queremos ver es si las relaciones que hay de citación entre los blogs permiten definir una segmentación alterna, ver si la segmentación que descubramos tiene concordancia con la que está establecida de acuerdo con el partido político al cual pertenecen los blogs, y si no es así, poder definir cómo las conexiones generan una nueva segmentación real más allá de lo que dice la pertenencia política de los blogs. Entonces, va a ser bien interesante este ejemplo porque vamos a poder comparar dos tipos de particiones. Una partición dada por la pertenencia política a la cual hacen referencia cada uno de los blogs, y la otra, una partición generada a partir de las conexiones entre ellos por medio de un modelo de bloques estocásticos. Entonces, aquí está la red. Esta es la red la red de política. Esta es una red, digamos, de un tamaño más o menos considerable. Si no estoy mal, vamos a verlo aquí, tiene 192 blogs, 192 nodos, 1431 direcciones, y es una red no dirigida. Entonces, en los colorcitos usted puede ver la segmentación actual, la segmentación a la cual hace referencia a los blogs de acuerdo al partido político al cual pertenece. Y recuerde que hay una conexión entre dos blogs siempre y cuando hay una referencia de uno al otro, del otro a uno, al otro al uno, entre ellos. Entonces vamos a, utilizando estas conexiones, ver cuál es la mejor partición respecto a las conexiones que se ven de las citaciones. Perfecto. Entonces, bueno, varias cosas. La primera es el paquete estrella o la forma en que vamos a hacer el ajuste del modelo es por medio de esta librería Block Models. Es como el equivalente al ERMS de antes, pero pues obviamente diseñada para esto. La única, digamos, cosa importante, obviamente vamos a ir viendo los detalles poco a poco, pero la única cosa importante es que si usted está trabajando con una red no dirigida, recuerde ajustar el modelo utilizando este SVM Sim de Symmetric, ¿no? Y si es una red dirigida, pues con simplemente SVM. En este caso, como vamos a trabajar con una red no dirigida, no direccionada, entonces vamos a utilizar SVM Sim. La única cosa que es importante recordar también es que como insumo tenemos que darle la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia pues venía dada en el paquete iGraph, ¿no? Entonces simplemente recordar que tenemos que darle, para poder ajustar el modelo necesitamos como insumo esa matriz de ceros y unos. Bueno, entonces vamos a tanto formular el modelo como hacer el proceso de estimación. Lo primero es, número uno, verifique que pues, su matriz de adyacencia esté bien, ¿no? Es una matriz de 192 por 192, vea que sea simétrica, es decir, compruebe, por ejemplo, que la transpuesta coincida con la matriz original, o simplemente utilice alguna de esas funciones como, no sé, asymmetric, y mire si le da simétrica o no. Y luego, igualito que hacíamos con los ERMs, lo primero que uno tiene que hacer es formular el modelo. Yo creo que de ahora en adelante
voy a tratar de escribir estos scripts utilizando como la librería a la cual estoy llamando para poder ajustar el modelo, porque ya hemos visto tantas que no quisiera que se confundieran y a mí no me gusta estar cargando librerías a cada nada. Entonces, bueno, ¿qué tipo de membership vamos a estar haciendo? Vamos a estar haciendo un Stochastic Block Model de manera simétrica. Usted tiene que darle obviamente la matriz de adyacencia. Yo usualmente no le pongo el verbosity porque no me gusta ver tantos mensajes y no quiero que haga ningún plot por ahora. Y la forma, yo sé que es un poco extraño, es raro ver como llamados de esta manera, pero la manera de hacer la estimación es, una vez usted formula el modelo, usted tiene que indicar que haga el proceso de estimación aparte. Es raro, digamos, llamarlo así, pero la verdad es que este tipo de modelos es muy intensivo computacionalmente, es demasiado intensivo computacionalmente porque tenemos que, además de estimar los parámetros, tenemos que ver a cuáles clusters pertenecen los individuos. Entonces, a menos de que usted se lo indique, el software no va a hacer la estimación, no va a ajustar el modelo. Por eso es que después de formularlo, usted tiene que decirle directamente, explícitamente, estime. Va a tomar unos minutos dependiendo de su RAM y dependiendo de su procesador, pero pues bueno. Ahora, la idea, la idea es que elijamos el mejor modelo. La idea es que elijamos el mejor modelo. Entonces, lo que va a ser lo que va a ser el software es estimar el modelo para varios valores de Q. Es decir, estima el modelo para Q igual a 2, para 2 comunidades, para 3 comunidades, para 4 comunidades, para 5 comunidades, para 6 comunidades, bla, bla, bla. Por eso digo que es un proceso de estimación bastante intensivo, porque está ajustando el modelo demasiadas veces, está repitiendo la estimación de los parámetros demasiadas veces, eh, porque necesitamos saber cuál es el número de segmentos óptimo. Entonces, para saber cuál es el número de segmentos óptimo, hay una medida que se llama así, verosimilitud de clasificación de integración, Integration Classification Likelihood, esa es como la traducción de eso, no sé si esté bien hecho o no. Lo cual es el equivalente como un criterio de información clásico como el AIC y el BIC. Entonces, más allá de, digamos, de la fórmula, el concepto es que es un criterio de información, si se quiere, o el equivalente a uno de esos, diseñado simplemente para estos problemas de segmentación. Y algo importante es que, bueno, usted lo puede definir como quiera, pero de la forma en que quedó programado en esta librería es que vamos a elegir el modelo que me dé un mayor ICL que optimice esa medida, ¿no? Si usted lo define como menos esa medida, pues que lo minimice. Usualmente así está expresado en los criterios de información, ¿no? El AIC y el BIC usualmente están parametrizados o formulados de forma que uno seleccione el mínimo. No, aquí está programado de forma que yo necesito optimizar esa medida. Entonces, bueno, una vez usted estima el modelo, hay un objeto dentro después de la estimación que contiene todos los, ICLs y el que me da un mayor, el que optimiza el criterio es 10. El que optimiza el criterio es 10 clusters. Fíjese que aquí yo le estoy mostrando todos los criterios y simplemente con un which max quiero saber cuál es el máximo y es el de 10. ¿Listo? Entonces, el modelo que tiene un mejor criterio, que optimiza el criterio de información, es el que tiene 10 comunidades. O sea que vamos a dedicarnos a hacer la inferencia con 10 comunidades. Fíjese que necesariamente el número de comunidades no necesariamente tiene que corresponder al que viene predefinidos con la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con el número de partidos políticos de los blogs. A veces puede que sí, a veces puede que no.
Entonces vamos a ver cómo lo interpretamos y vamos a ver qué correspondencias hay y vamos a ver qué similitudes hay. Entonces, algo que usted puede hacer inicialmente, aquí el código ni lo voy a explicar porque es un diagrama de puntos y ya, es, mire, aquí está el ICL en función del número de, perdón, aquí está el número de clusters en función del ICL. No, el ICL en función del número de clusters, lo dije mal, el ICL en función del número de clusters. Y vemos que en 10 está el máximo, ¿no? Perfecto. Juan Camilo, ¿qué pasa? Yo me quedo con 9 y no con 11. En fin, digamos que no es ningún pecado, pero si usted lo elige muy mal, por ejemplo, si usted trabajara con, no sé, 3 clusters, fíjese que está muy lejos del óptimo, ¿no? Entonces es bueno elegir bien el número de clusters. O sea que por defecto el software ajusta el modelo 15 veces, o sea, 15 veces estaba haciendo el proceso iterativo de ajuste por medio de esta técnica variacional que le estaba mencionando, y vamos a descartar los 14 ajustes de más y nos vamos a quedar con el que corresponde a 10 clusters. O sea que la matriz de interacciones con la que vamos a trabajar es esta matriz pi, pero de 10 por 10. O sea, es una matriz que contiene 45 entradas que nos interesan, ¿no? Bueno, de hecho sería 55, de hecho, 55 entradas que nos servirían. Entonces, bueno, los de la diagonal que serían 10 más n por n menos 1 sobre 2 que serían los de fuera de la diagonal. Y como es una matriz, son conexiones no dirigidas, pues la matriz es simétrica, así que no necesito estimar 2 veces las mismas probabilidades. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esa matriz de 10 por 10 y vamos a ver cómo nos quedaron definidos los clusters, vamos a ver las probabilidades de interacción, vamos a ver la bondad de ajuste del modelo, vamos a ver si hay correspondencia o no con el clustering natural. Perfecto. Entonces, algo muy chévere de estimar los parámetros utilizando esta librería es que vamos a poder hacer inferencia directamente sobre este vector Z que yo les mencionaba antes y lo vamos a hacer, y uno lo puede hacer, puede observar, puede tener acceso a la matriz de manera directa. Entonces, fíjese, por ejemplo, que esta matriz Z, obviamente le tengo que decir, pues, número uno, con qué modelo me va a quedar, ¿no? Dice con el modelo 10, o sea, Q vale 10, ¿no? Y lo siguiente es, muéstreme la matriz Z. Esa matriz Z va a ser una matriz que tiene tamaño 192 por 10. 192 por 10. 192 por 10. ¿Por qué 192? Porque tengo 192 clusters, 192 actores, perdón, y 10 clusters. Y aquí simplemente le estoy imprimiendo para ver un ejemplito de cómo funciona la matriz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto quiere decir que el primer individuo, usted ve ahí todas las probabilidades de pertenencia a cada uno de los clústeres. Entonces, la probabilidad de pertenecer al primer clúster es de 0.995. La probabilidad de pertenecer a los, bueno, ahí usted ve las demás. Ahora, eso es, digamos, muy conveniente porque entonces ya ahora con estas probabilidades voy a poder saber, voy a poder inferir cuál es el mejor clúster al cual puedo asignar los individuos. Por ejemplo, en el caso del primer individuo, pues lo voy a asignar al clúster 1, ¿no? Lo mismo que los primeros 7, de hecho. Los primeros 7 individuos los voy a asignar al primer clúster. Por ejemplo, el individuo 8 y el individuo 9 los voy a asignar al clúster 3. Bueno, en fin. El individuo 10 lo voy a asignar al clúster 6, etcétera, 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 etcétera. Y aquí está la cola de la matriz. Puse la cola de la matriz simplemente para que usted vea que es una matriz de dimensión 192 por 10. Ahora, ¿cómo hago yo para... Estas son las probabilidades de pertenencia a cada uno de los clústeres, ¿no? Estas son las probabilidades de pertenecer a un clúster, pero recuerde que el Z es un 0 o un 1. 1 si el individuo pertenece al clúster o no. ¿Cómo estimo ese Z? Pues la manera fácil de hacerlo es
vía el map, es decir, el maximum a posteriori, si se quiere, y es, eh, dígame, cuál es el máximo dentro de la matriz Z. Entonces, bueno, número uno, aquí estoy utilizando una fly, es decir, para hacerlo, para coger la matriz y por filas, fíjese que dice, aquí hay un 1, ¿no? Entonces, por filas, dígame cuál es el máximo. Entonces, pues claramente para los primeros 7 individuos el máximo es 1, para los siguientes 2 es el 3, bla, 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 bla. Y así para los últimos, que todo es el 5. ¿Será que sí es el 5? Vamos a verlo. Sí, todos aquí el máximo es el 5. Perfecto. Entonces, con esta simple instrucción, ya tengo un estimado de cuáles son los clústeres óptimos para cada uno de esos nodos. Ahí estuvo. Ahora, nosotros podemos hacer un resumen, podemos hacer un resumen eh, um, de esas probabilidades maximales. Y las probabilidades maximales simplemente es, vea, de toda esta matriz Z que yo definí aquí, voy a recolectar en un solo vector, en un solo objeto, bueno, ¿cuál es la probabilidad más grande? Entonces, la del primer individuo es 0.995, la del siguiente es 995, bla, 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 y así a través de las 192 filas. Si yo meto todo eso, si yo meto todo eso en un solo vector, y digo, y recolecto todas las probabilidades maximales en un solo vector, voy a ver que la probabilidad maximal más pequeña es de 0.8586, muy buena. Es decir, voy a tener una certeza muy grande de que estoy en el clúster correcto, en el peor de los casos, y la certeza más grande es del 0.995. Entonces, las probabilidades de pertenencia a los clústeres son probabilidades, digamos, en este caso, muy, muy bien definidas. La, digamos, la equivalencia estructural es una equivalencia estructural para la cual hay muy poca incertidumbre, porque en el peor de los casos, la probabilidad más pequeña de pertenecer a un clúster es del 85%. La incertidumbre relacionada con esa pertenencia es muy bajita. Y la incertidumbre promedio, bueno, la probabilidad promedio de pertenencia a los clústeres es del 99%. O sea que tengo una certeza bien grande de que estoy eligiendo los clústeres de manera, digamos, asertiva. Este tipo de probabilidades usted no las puede calcular con métodos simplemente algorítmicos con los que habíamos visto antes, porque usted no tiene forma de calcular probabilidades ni nada en eso ahí. En esos métodos simplemente le dicen, vea, pertenece a este clúster y punto. Acabamos de dar un paso adicional y es, pertenece a estos clústeres a través de la estimación por medio del máximo, pero además las probabilidades de pertenecer a ese clúster son tantas. Entonces, si usted necesita por algún motivo, bueno, dígame, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo, de que este blog particular pertenece al clúster? Ah, bueno, la probabilidad es del tanto. Entonces tenemos una forma de cuantificar la incertidumbre en términos de hacia qué segmento, hacia qué comunidad pertenecen los blogs. Y bueno, ya tenemos los labels, ya tenemos los clusters, los indicadores de clúster, a qué clúster pertenecen los individuos. Y podemos hacer una tablita muy, muy simple de eso, viendo, bueno, el primer clúster tiene 30, podemos ver los tamaños de las comunidades, ¿no? El primer clúster tiene 35 blogs, el siguiente 27, el siguiente 11, bueno, etcétera, 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 etcétera. Ahora, eh, si usted quiere estimar el alfa, que es las proporciones, ese alfa que habíamos visto antes en la multinomial, es decir, las proporciones de individuos, de actores que pertenecen a cada uno de los clústeres, pues lo puede hacer de manera directa simplemente eh, calculando, haciendo una frecuencia relativa, ¿no? Y es, por ejemplo, estos 35 de 192, ¿cuántos son? Ah, bueno, son el 18%. Estos 27 del segundo clúster, ¿qué proporcionan respecto a 192? Pues el 14%. O sea que, además de estimar la probabilidad de pertenecer a un clúster, puedo estimar también la probabilidad o el tamaño de los clústeres en el sentido de proporciones, ¿no? Con una probabilidad del 18%, con una probabilidad del 18%, voy a tener individuos en el clúster 1
con una probabilidad del 14% voy a tener individuos en el clúster 2, bla, 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 bla. Así que puedo, además de cuantificar la incertidumbre relacionada con la pertenencia a los clústeres, cuantificar la incertidumbre relacionada con la pertenencia a los clústeres. Entonces usted puede calcular cosas como, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un bloque en particular o que un actor en particular pertenezca a tal segmentación? Y usted puede dar un rango de clústeres. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo pertenezca a los primeros 3 clústeres? Entonces le da cerca del 35-40%. En fin, usted puede calcular las probabilidades en cualquier dirección. Entonces ya tenemos un estimado de los zetas, ya tenemos un estimado de los Cs, es decir, del clúster al cual pertenecen, y tenemos un estimado de las probabilidades de pertenencia a los clústeres y tenemos un estimado de alfa. Bueno, entonces, nada, con ese alfa usted puede ver cuáles son los grupos más prolíferos, si se quiere. Entonces el clúster 1 es el más grande, el clúster 2, el clúster 6, el clúster 5, el clúster 7 va a ser el que tiene una menor probabilidad, es decir, el clúster con menos número de individuos, con un menos número de actores. Ahora, podemos obtener las probabilidades de interacción, esa matriz de 10 por 10 que le había mencionado al principio, esta matriz de interacciones intra e interclusters, class. Afortunadamente, viene ya calculada. Esa matriz viene en la posición número 10 de la lista, porque obviamente estamos trabajando con la versión más óptima del modelo, que es la versión número 10. Y bueno, así se llama pi. Y ahí están todas las probabilidades de interacción. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dos individuos dentro del clúster 1 interactúen? Es del 8%. ¿Cuál es la probabilidad de que dos individuos que estén uno en el clúster 1 y otro en el clúster 2 interactúen? Del 3%. O sea, hay muy poca interacción entre los dos clústeres, se da cuenta. Es decir, por medio de esta matriz pi, podemos saber cuáles son los clústeres que son más densos, y eso simplemente lo miro a través de la diagonal principal. Puedo ver, por ejemplo, que el clúster 10 tiene demasiadas interacciones por dentro. Mire el clúster 8. En el clúster 8 casi que todos los blocks se citan así entre ellos, ¿no? Mire, una probabilidad de interacción del 97%, dentro del clúster 7 del 90%, pero, por ejemplo, dentro del clúster 1 casi no interactúan ellos. Es bien interesante. Pero la probabilidad de interacción de los individuos del clúster 1 con los del clúster 7 es del 10%. Es decir, hay más actividad relacional entre los individuos del clúster 1 y el clúster 7 que dentro de los mismos del bloque 1, por ejemplo. Entonces, ahí está la matriz de probabilidades de interacción y usted la puede graficar, las puede graficar, aquí están. Esta es una matriz de probabilidades de interacción. Yo la verdad jamás acostumbro a presentar como esa matriz numéricamente, yo siempre presento como un gráfico, yo siempre reporto como un gráfico pues para ver cuáles son cuáles son como los clusters con mayores conexiones tanto dentro como entre. Es decir, este gráfico que lo hago a través de esta función core-plot, que es para graficar correlaciones, visualmente, con esta visualización puedo ver cuáles son las interacciones más fuertes y las más débiles, ¿no? Y es más, aquí podemos ver como un clúster de clústeres, ¿no? Obviamente ese modelo existe, de hecho, un compañero mío en el doctorado hizo un modelo para hacer clústeres de clústeres. Aquí se ve como una agrupación de supraclústeres bien interesante entre los clústeres 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque interactúan mucho entre ellos, ¿no? Muy bien. Así que mi mensaje es que usualmente no reporte esta matriz, porque pues leer esta matriz es bien difícil, más bien reporte como la visualización. O si usted lo necesita, puede, bueno, no sé, le interesa por algún motivo las probabilidades de interacción del grupo 3. Entonces simplemente puede extraer todas esas probabilidades directamente de la matriz, ¿no? Aquí está. Entonces, es raro un poco a veces centrarse en un solo clúster, pero también se puede. Digamos que ahí está. Entonces esta es una visualización nueva que no habíamos visto antes, que son las probabilidades de interacción entre y dentro de los clústeres. Ahora, igual que antes,
igual que este gráfico, ni siquiera le voy a explicar el código porque ya lo habíamos visto. Uno puede graficar la matriz de adyacencia observada, que es la que está en la izquierda, o puede incluir la matriz de adyacencia segmentada. Yo prefiero esta representación, la de la derecha, porque pues básicamente contiene la misma información que la matriz de interacciones original, pero ordenada, es decir, con el proceso de equivalencia ya explícito, pues, que le dice usted cuáles son los clústeres más pequeños, más grandes, donde hay mucha interacción, poca interacción. Mire, por ejemplo, en el clúster 1 la densidad es mucho más pequeña, pero dentro del clúster, dentro de este último clúster, la interacción es bien grandota, en fin, como que uno puede visualizar mejor las cosas. Ahora, hacer el gráfico, hacer el grafo y compararlo con el grafo original es una muy buena idea también. Uh, Ahora que lo pienso, valdría sido una buena idea como tratar de mantener los colores para ver la diferenciación, pero bueno, digamos que no lo hice así. Pero bueno, digamos que usted puede ver que hay grupos que habían sido predefinidos antes de acuerdo a su filiación política que terminan divididos. Por ejemplo, este grupo que está aquí en café termina dividido, sobre todo en este grupo morado y este grupo verde. Hay otros que se mantienen, por ejemplo, este grupo morado termina aquí igualito que este otro grupo que está ahí en rosado, es el mismo. Este otro grupo gris queda también segmentado en dos. En fin, como que uno puede hacer como una comparación visual de lo que ocurre respecto a lo que dice la afiliación política respecto a la segmentación obtenida por las interacciones. Son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Es decir, ¿será que el estatus de las relaciones define una segmentación similar o diferente respecto a la afiliación política? Estamos viendo que no. Digamos que no es necesariamente el caso. Es decir, las relaciones no están definidas o no están, digamos, restringidas a la afiliación política. Muy bien. Viene algo muy importante que es la bondad de ajuste del modelo. Y en la bondad de ajuste del modelo lo voy a hacer a pedal. Es decir, este código es básicamente el control C, control V del código inicial que yo le di cuando estábamos aprendiendo a trabajar con los grafos aleatorios. Y es un código donde hacemos una simulación pura y dura donde genero redes a partir del modelo, genero redes a partir del modelo y para cada red que yo genere calculo varios estadísticos de prueba, la densidad, la transitividad, la sortatividad, la distancia geodésica, el grado promedio, la desviación estándar del grado promedio, y luego lo comparo con el valor observado. Entonces, lo único como nuevo, entre comillas, es que, bueno, primero, vamos a trabajar con una matriz, o sea, para poder simular, para poder simular redes de un modelo de bloques estocásticos, necesitamos como insumo la matriz de esa matriz pi de interacciones. Cuando corrí por primera vez este script así nomás, sin hacer esta simetrización forzada de la matriz, porque la matriz es simétrica, pues, pero digamos como que en el sexto, séptimo decimal hay como algunas diferencias. Entonces, simplemente la simetricidad a la brava, sumando la matriz con su traspuesto y dividiendo entre un medio. ¿Por qué? Porque si no, iGraph se quejaba. iGraph tiene implementada una función por defecto que se llama sample SVM, que es una función que simula aleatoriamente redes, dada una matriz de interacción, se llama así preferential matrix, se llama. Entonces tenía que simetrizarla. Eso fue como algo que me tomó un poquito de tiempo, pero después me di cuenta que... Ahora, algo importante es que usted tiene que generar muestras aleatorias de la distribución multinomial, porque usted está generando las redes aleatoriamente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tiene que hacer? Pues seguir el patrón aleatorio con los cuales ajustamos el modelo, y es con un alfa. Recuerde que ese alfa ya lo habíamos estimado, ¿no? Ese alfa está aquí, véalo, con matrices con un vector de probabilidades dado de pertenencia
aquí está el alfa, véalo. Este es el alfa. Aquí está, que es el vector de probabilidades, el vector de, sí, de probabilidades de pertenencia a cada uno de los clústeres. Con ese alfa tengo que generar los zetas. ¿Y de dónde se generan los zetas? De una distribución multinomial. Entonces, esa es como la parte pura y dura de la simulación, y es, deme un alfa, con ese alfa genere 192 zetas, o sea, este BS que usted ve aquí es una matriz de 192 por 10, ¿no? Mm, y con esa matriz de 192 por 10, eh, ahí sí generé el grafo, y un grafo no dirigido, ¿no? Entonces, es como una secuencia. Primero, deme un alfa, que ya lo tenía estimado. Con ese alfa genere los zetas, bueno, de la distribución multinomial. Y con esos zetas, ahí sí genere la red. Luego, calculemos las estadísticas, almacenémoslas y repita eso 1000 veces, 1200 veces. Muy bien. Calcule los valores observados con la red original y comparemos. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, mire esto. Vamos a hacer varias comparaciones. El primero es, mire el grado. Vamos a ver un resumen del grado observado. Calcula el degree. Vemos que el nodo con menor número de conexiones es 2, el máximo es 56, en promedio tenemos un grado de 13. Y cuando hacemos exactamente lo mismo, a ver, yo miro, aquí hay una cosa importante, este SDEC, aquí está el SDEC. Recuerde que en este SDEC estoy almacenando los grados, ¿no? Es una lista, no es una matriz, es una lista. Por eso es que aquí me toca utilizar este reduce con un más y dividiendo todo entre B para calcular el promedio. Entonces, estoy calculando todos los grados a través de todas las redes simuladas y promediándolos. Entonces, mire que tenemos un promedio de 15, el valor observado fue 14. Valor de 49 para el máximo, el valor más grande fue de 56 el observado, y el más pequeño fue 1,9, el simulado, y el más grande y el observado fue de 2, o sea que se ve muy bien, ¿no? Es decir, después de estimar los parámetros con 10 clústeres, al generar redes aleatorias, más de 1000 redes aleatorias de acuerdo con esa estimación, estoy obteniendo valores que se asemejan mucho a el valor real. O sea que por lo menos el grado lo estoy capturando o sea, el grado, la bondad de ajuste del grado de este modelo es muy buena. Mire que estamos obteniendo valores demasiado cercanos. Y lo mismo usted puede hacer para cada una de las estadísticas que calculamos, ¿no? Para la densidad, la transitividad, la sortatividad, la distancia geodésica, bla, 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 bla. Vamos a ir a los gráficos de una antes de ver los valores P. Aquí están los gráficos de una. Yo sé que hubiera podido hacer una función y ya, pero pues bueno, no la hice. Entonces, mire, la densidad la capturo muy bien. El valor observado es el valor azul. El valor azul es el valor observado. La transitividad no la estoy capturando tan bien. O sea, se sale un poquito del intervalo. Es decir, estoy teniendo problemas capturando la transitividad. Bueno, la sortatividad la estoy capturando bien. La distancia geodésica promedio la estoy calculando bien. El grado promedio perfecto. La desviación estándar del grado promedio perfecto. Es decir, el único problema que estoy obteniendo es con la transitividad. Pero es un problema entre comillas, claro, se sale del intervalo de confianza del 95%, sí, yo sé que no es un valor tan frecuente de los valores observados, sí, pero no es un problema radical como pasaba con los modelos de grafos aleatorios, como con el EO2 Rangy, por ejemplo. O sea que aquí muy seguramente voy a obtener un valor P extremo, ¿no? Vamos a verlos, aquí están los valores P, ya los teníamos calculados. Mire, para la densidad del 57%, perfecto, aquí está el difícil, el de la transitividad es un valor extremo, no nos gusta mucho. Para el de la sortatividad, 91%. Sé que es algo extremo, pero está dentro del intervalo del 95%, entonces está muy bien. Para el de la distancia promedio, 10%. Bueno, en fin. O sea que tenemos un modelo muy bueno. Tenemos un modelo muy bueno.
para hacer segmentación y tenemos un modelo muy bueno para poder cuantificar a nivel probabilístico eh, cualquier situación, cualquier instancia que queramos cuantificar en términos de pertenencias de clúster, interacciones entre clústeres, en fin. ¿Por qué? Porque tenemos las estadísticas de prueba, digamos, pasando la prueba. Y si usted quiere, y ya creo que con esto voy a terminar, puede comparar la agrupación natural, o sea, la agrupación dada por los partidos políticos, aquí están. Simplemente le hice un hash factory con un numeric para que me quede en términos de números y no trabajar con letras, con la agrupación estimada, que ya la habíamos hecho a partir del máximo. Y hice la comparación utilizando esas técnicas que ya habíamos visto con el RAND, con el Adjusted RAND y con todas esas medidas del iGraph. Y estamos teniendo como unos valores asertivos, es decir, hay unas similitudes bien importantes entre el clustering natural y el clúster de las conexiones, pero hay diferencias también, ¿no? Es decir, la gran conclusión que yo sacaría de todo esto es que la segmentación natural, la segmentación de los partidos políticos, no corresponde exactamente a la segmentación inducida por las citaciones entre los blogs, lo que quiere decir que a pesar de que hay una relación entre la segmentación natural y la segmentación inducida por las conexiones, hay diferencias. Y eso se ve en que las métricas de comparación no dan valores perfectos, no dan valores exactamente iguales a uno. Lo que quiere decir que en algún punto la afiliación política no define exactamente las interacciones que hay entre los entes, entre las relaciones sociales del sistema. Podemos hacer aquí una tabla de contingencia para ver dónde hay las mayores diferencias y dónde las menores. Por ejemplo, mire este grupo 7 está partido como en dos grandes, ¿no? Entre el 4 y el 10, que eran esas diferencias con los colorcitos que veíamos antes. Hay algunos blogs que sí se mantienen, hay algunos grupos que sí se mantienen, digamos, muy bien. Por ejemplo, el 4 es casi que es el clúster 5 en la otra numeración, pero pues está casi que perfecto. Y hay un grafo final, ya, la verdad en este código no voy a ir sobre los detalles porque ya lo tiene, pero este es un grafo que me gustó mucho cuando lo vi, y es un grafo donde por clústeres, por la afiliación de los clústeres que nosotros encontramos, mire que voy a dar un poquito menos de zoom, aquí hay 10 clústeres, ¿no? Aquí hay 10 clústeres con el número con el tamaño del nodo proporcional al tamaño del clúster. Y está hecho en función de los clústeres originales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire que este clúster 1 quedó bien segmentado, o sea, tiene partecitas de los clústeres, de los otros clústeres originales, mientras que este clúster 5 era el mismo clúster 4 que habíamos visto antes, con apenas un individuo en otro clúster. El clúster 7 es exactamente el mismo clúster anterior, el clúster 4 era exactamente el mismo clúster anterior, el clúster 9 quedó bastante dividido, el clúster 8 quedó partido en dos, en fin, es como una representación visual bien interesante de la comparación entre los dos clústeres. Y obviamente, entre más gruesa sea la línea, pues es porque hay una mayor proporcionalidad de conexiones dentro, y entre más gruesa sea la línea entre, ¿no? Por ejemplo, entre 7 y 10 hay un montón de interacciones, es decir, la probabilidad de interacción entre esos dos va a ser bien, bien grande. Bueno, nada, entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy terminamos de ver como los detallitos que nos hacían falta de los ERMs, y vimos un modelo nuevo para poder hacer clustering, para poder hacer segmentación. Aprendimos a trabajar con los bloques, aprendimos a trabajar con las probabilidades de conexión, aprendimos a trabajar con las probabilidades de pertenencia, estimamos los parámetros del modelo, hicimos la comparación entre el clustering natural y el clustering inducido, interpretamos los valores y eso nos deja listos entonces, ya chequeamos este modelo y eso nos deja listo entonces para nuestro próximo modelo, que son los modelos latentes.